Amados hermanos y hermanas, quiero que abran sus Biblias conmigo en este día, abran sus corazones, porque hoy vamos a tocar un tema que ha dividido a la iglesia, que ha causado controversia, que ha generado confusión, pero que es tan bíblico, tan poderoso, tan necesario para la iglesia de Cristo que no podemos ignorarlo. Hoy vamos a hablar del don de lenguas y ya sé lo que algunos están pensando. Ya sé que hay quienes dicen, pastor, ese tema es controversial. Ya sé que hay divisiones, pero yo no vine aquí a complacer a los hombres. Yo vine aquí a predicar la palabra de Dios completa, sin miedo, sin temor, porque la palabra de Dios no necesita que la defendamos. La palabra de Dios se defiende sola. Hechos capítulo 2, verso 4. Escúcheme bien. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Primera de Corintios capítulo 14, verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Hermanos, hay una verdad que necesitamos entender esta noche. El don de lenguas no es un invento del hombre, no es una manifestación de la carne, no es fanatismo religioso. El don de lenguas es un regalo del Espíritu Santo para la iglesia. Y si es un regalo de Dios, ¿quién soy yo para rechazarlo? ¿Quién eres tú para despreciarlo? Pero déjame decirte algo. A lo largo de los años, este don ha sido malentendido, ha sido abusado, ha sido rechazado, y la iglesia ha sufrido por eso. Porque cuando rechazamos lo que Dios da, cuando menospreciamos los dones del Espíritu, nos quedamos débiles, nos quedamos sin poder, nos quedamos religiosos pero sin unción. Quiero que entiendas algo hoy. Yo no estoy aquí para promover el desorden, no estoy aquí para defender excesos, estoy aquí para traer equilibrio, estoy aquí para traer la verdad. Porque la Biblia dice en 1 de Corintios 14, verso 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, ¿qué es el don de lenguas? ¿Por qué Dios lo dio? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se debe usar en la iglesia? Estas son las preguntas que vamos a responder hoy. Y te pido que abras tu corazón, que dejes a un lado tus prejuicios, que dejes a un lado lo que te han enseñado los hombres y que escuches lo que dice la palabra de Dios. Vayamos al principio. Hechos capítulo 2. El día de Pentecostés. 120 personas en el aposento alto habían estado orando, habían estado esperando. Y de repente la Biblia dice que vino un estruendo del cielo como de un viento recio que soplaba, y se les aparecieron lenguas como de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos, y fueron todos, todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó cuando fueron llenos del Espíritu Santo? Comenzaron a hablar en otras lenguas, no en su idioma natural, en lenguas que ellos nunca habían aprendido, lenguas que el Espíritu les daba que hablaban. Y había judíos en Jerusalén de todas las naciones bajo el cielo, y cada uno les oía hablar en su propia lengua. Este fue el nacimiento de la iglesia. Este fue el derramamiento del Espíritu Santo que Jesús había prometido. Lucas 24, verso 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El don de lenguas en el día de Pentecostés fue una señal, fue el cumplimiento de la profecía de Joel, fue la manifestación del poder del Espíritu Santo. Y cuando Pedro se levantó a predicar ese día, 3,000 personas se convirtieron. ¿Por qué? Porque había poder, porque había unción, porque el Espíritu Santo estaba obrando. Ahora, escúchame bien. Hay dos tipos de lenguas en el Nuevo Testamento. La primera es la que vemos en Hechos capítulo 2. Lenguas conocidas, idiomas reales que eran entendidos por los que las oían. Esta es una manifestación sobrenatural donde una persona habla en un idioma que nunca aprendió y alguien más que habla ese idioma lo entiende. Esto es para evangelización, esto es para testimonio. Esto es una señal
para los incrédulos. Pero hay otro tipo de lenguas. Y esto es lo que Pablo explica en 1 Corintios capítulos 12, 13 y 14. Este es el don de lenguas como una manifestación espiritual en la iglesia. Esta es una lengua que no es entendida por los hombres, a menos que haya interpretación. Es un lenguaje espiritual entre tú y Dios. Y aquí es donde viene la confusión. Aquí es donde vienen los problemas, porque Pablo tuvo que corregir a la iglesia de Corinto, porque en Corinto había desorden, en Corinto había confusión. En Corinto todos querían hablar en lenguas al mismo tiempo sin interpretación, y eso causaba caos. Entonces Pablo escribe esta carta, y en 1 Corintios 14, él da instrucciones claras de cómo se debe usar el don de lenguas en la iglesia. ¿Quieres saber la verdad? ¿Quieres saber cómo Dios dice que debe ser? Entonces escuchen la palabra. 1 Corintios 14, verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿A quién habla? A Dios, no a los hombres. Un Dios. Pues nadie le entiende. Los hombres no entienden. Aunque por el Espíritu habla misterios, habla cosas profundas del Espíritu. Verso 5. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas. Pablo dice que él quisiera que todos hablaran en lenguas. ¿Escucharon eso? Todos. Pero más que profetizaseis, pero lo más importante es profetizar, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. ¿Por qué? A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Aquí está la clave, hermanos. En el culto público, en la congregación, las lenguas deben ser interpretadas para que la iglesia sea edificada. Pero en tu vida privada, en tu oración personal, tú puedes orar en lenguas cuanto quieras. De hecho, Pablo dice en el verso 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo hablaba en lenguas más que todos. Pero escucha lo que dice en el verso 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. En la iglesia la prioridad es edificar, la prioridad es enseñar, la prioridad es que todos entiendan. Entonces, ¿qué hace que el don de lengua sea problemático? No es el don, es el abuso del don, es el desorden, es cuando la gente lo usa para llamar la atención, es cuando lo usan para mostrar que son más espirituales que otros, es cuando lo usan sin interpretación en el culto y causan confusión. Escucha lo que dice Pablo en el verso 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. ¿Ves las reglas? Máximo 3 personas por turno, no todos al mismo tiempo, y debe haber interpretado, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y capaz para sí mismo y para Dios. Esto es orden, esto es decencia, esto es lo que Dios quiere. Dios no es de confusión, Dios no apruebe el desorden, pero tampoco quiere que prohibamos las lenguas. Verso 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. No lo impidan, no lo prohíban, no lo rechacen. ¿Ves el equilibrio? Pablo no dice, ya no hablen en lenguas, eso es del diablo. No, él dice, no lo impidan, pero háganlo con orden. Hay iglesias hoy que han prohibido completamente el don de lenguas. Dicen que es del demonio, dicen que eso cesó, pero la Biblia nunca dice que los dones cesaron. La Biblia dice que cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, y lo perfecto no ha venido todavía, Jesús no ha regresado todavía. Entonces los hechos siguen vigentes, el don de lengua sigue vigente, el don de sanidad sigue vigente, el don de profecía sigue vigente, pero todo debe hacerse con orden, con madurez, con sabiduría. Déjame preguntarte algo. ¿Para qué sirve el don de lenguas? ¿Cuál es su propósito? Primero, es para edificación personal. 1 Corintios 14, verso 4.
El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Cuando tú oras en lenguas, tú te edificas, tu espíritu se fortalece, tu fe aumenta, tu comunión con Dios se profundiza. Judas verso 20 dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu es orar en lenguas y te edifica, te construyes, te levanta. Segundo, es para orar cuando no sabes qué orar. Romanos 8, verso 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay momentos en tu vida donde no sabes cómo orar. Hay situaciones tan complejas, tan dolorosas, tan difíciles, que no encuentras las palabras, pero el Espíritu Santo lo sabe. Y cuando oras en lenguas, el Espíritu intercede por ti conforme a la voluntad de Dios. Tercero, es una señal para los incrédulos. Primera de Corintios 14, verso 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Cuando un incrédulo ve el poder de Dios manifestándose, cuando ve algo sobrenatural que no puede explicar, eso rompe su incredulidad. Eso abre su corazón al Evangelio. Y cuarto, cuando hay interpretación, edifica toda la iglesia, porque cuando alguien habla en lenguas y otro interpreta, es equivalente a profecía. Es un mensaje de Dios para su pueblo, es dirección, es confirmación, es aliento. Pero hermanos, necesitamos ser honestos. En muchas iglesias el don de lenguas ha sido mal usado. He visto personas que usan las lenguas para manipular. He visto personas que inventan lenguas en la carne. He visto desorden, confusión, y eso ha alejado a muchos del Evangelio. Y eso es pecado. Pero también vio el otro extremo. Iglesias que tienen miedo del Espíritu Santo, iglesias que tienen todo tan controlado, tan estructurado, tan frío, que el Espíritu Santo no tiene espacio para moverse. Y eso también es pecado, porque estamos limitando a Dios, estamos poniendo a Dios en una caja. ¿Sabes qué necesitamos? Necesitamos equilibrio, necesitamos orden con libertad, necesitamos estructura con unión, necesitamos doctrina con poder. No es uno u otro, son ambos. Es tanto como yo he orado en lenguas, lo he hecho en privado, lo he hecho en mi cuarto de oración, y puedo testificar que cuando oro en lenguas, algo sucede en mi espíritu. Hay un fortalecimiento, hay una conexión con Dios que no puedo explicar con palabras humanas. Y la Biblia me da permiso para hacerlo. La Biblia me anima a hacerlo. Pero también sé que en el culto público, en la congregación, debo tener cuidado, debo tener orden, porque no se trata de mí, se trata de edificar el cuerpo de Cristo, se trata de que todos sean bendecidos, se trata de que el nombre de Jesús sea glorificado. Déjame darte un ejemplo práctico. Imagina que estás en un culto y de repente 10 personas empiezan a hablar en lenguas al mismo tiempo, todas en voz alta, sin interpretación, sin orden. ¿Qué va a pensar un visitante que nunca ha ido a la iglesia? Va a pensar que están locos, va a salir corriendo. Y Pablo dice en 1 de Corintios 14, verso 23, sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? Eso es lo que Pablo está corrigiendo, no el don, el abuso del don, el desorden, la falta de amor, porque todo debe hacerse en amor. 1 de Corintios 13. El capítulo del amor está justo en medio de los capítulos sobre los hechos espirituales. ¿Por qué? Porque sin amor los dones no sirven, sin amor todo es ruido, sin amor todo es vano. Puedes hablar lenguas de hombres y de ángeles, pero si no tienes amor, eres como metal que resuena o címbalo que retiñe. Los dones sin amor son carnales, los dones sin amor son peligrosos, los dones sin amor dividen en lugar de unir. Entonces, ¿cómo debemos proceder?
¿Cómo debemos manejar este don en nuestras iglesias? Primero, debemos enseñar, debemos estudiar la palabra, debemos entender lo que Dios dice, porque la ignorancia trae confusión, la ignorancia trae miedo, la ignorancia trae rechazo. Segundo, debemos buscar los hechos. Primera de Corintios 14, verso 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Procuración, búsquenlos, visto, no sean pasivos, no sean indiferentes. Si Dios ofrece dones, búscalos. Si Dios ofrece poder, búscalo. Si Dios ofrece unción, busca. Tercero, debemos practicar el orden, todo con decencia, todo con respeto, todo con amor. Si vas a hablar en lenguas de culto, asegúrate de que haya interpretación. Si no hay interpretación, habla en silencio para ti y para Dios. No causa confusión, no causa división. Cuarto, debemos discernir. No todo lo que parece espiritual es de Dios. Primera de Juan 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Hay manifestaciones falsas, hay demonios que se disfrazan de ángeles de luz, hay engaño. Por eso necesitamos discernimiento, por eso necesitamos madurez. Y quinto, debemos caminar en humildad. Los dones no son para enorgullecernos, los dones no son para exaltarnos, los dones son para servir, los dones son para edificar, los dones son para glorificar a Jesús, no a nosotros. Hermanos, quiero que entiendan algo. El enemigo tiene dos estrategias. La primera es hacer que abusemos de los hechos para causar división y confusión. La segunda es hacer que rechacemos los dones para dejarnos sin poder, y ambas estrategias funcionan. Ambas han funcionado en la iglesia. Hay iglesias donde hay tanto desorden que la gente huye, y hay iglesias donde hay tanto control que el espíritu no puede moverse. Y ninguna de las dos representa el corazón de Dios. Dios quiere una iglesia poderosa pero ordenada. Dios quiere una iglesia llena del Espíritu, pero llena de sabiduría. Dios quiere una iglesia que camine en lo sobrenatural, pero que mantenga sus pies en la palabra. ¿Sabes cuál es el problema? Que nos hemos ido a los extremos. Algunos dicen, todo es del Espíritu, no cuestionan nada. Y otros dicen, todo es orden, no se moverán de la estructura. Y Dios dice, yo quiero las dos cosas. Entonces, ¿cómo sabemos si una manifestación de lenguas es genuina? Primero, debes glorificar a Jesús. Primera de Corintios 12, verso 3. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. El Espíritu Santo siempre exalta a Jesús, siempre apunta a Jesús. Si una manifestación te apunta a ti mismo, no es de Dios. Segundo, debe edificar. Primera de Corintios 14, verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si no edifica, no es de Dios. Si causa confusión, no es de Dios. Si divides, no es de Dios. Tercero, debe estar bajo control. Primera de Corintios 14, verso 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Tú tienes el control. El Espíritu Santo no te fuerza. El Espíritu Santo no te obliga. Si alguien dice, yo no puedo controlarme, el Espíritu me obliga. Eso no es bíblico. Dios te dio autocontrol. Dios te dio dominio propio. Y cuarto, debe estar en línea con la palabra. Isaías 8, verso 20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Todo debe ser probado por la Escritura. Si algo contradice la Biblia, no es de Dios. No importa cuán espiritual parezca. Ahora, quiero hablarles a los que nunca han experimentado el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Porque sé que hay algunos aquí que están confundidos, que tienen preguntas, que quizás tengan miedo. Déjame decirte algo. El bautismo del Espíritu Santo
Es una experiencia distinta de la salvación. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Pero el bautismo del Espíritu Santo es un revestimiento de poder para el servicio. Es lo que Jesús prometió en Hechos 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. En el libro de Hechos vemos que los creyentes fueron bautizados con el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Hechos 2, los 120. Hechos 8, los samaritanos. Hechos 10, la casa de Cornelio. Hechos 19, los discípulos de Éfeso. Una y otra vez, cuando el Espíritu Santo viene con poder, hay manifestación de lenguas. ¿Es obligatorio hablar en lenguas para ser salvo? No. La salvación es por fe en Jesús. Efesios 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero el bautismo del Espíritu Santo es algo adicional, es algo que Dios quiere darte, es poder, es unción, es capacitación para el ministerio. Entonces, si tú nunca has sido bautizado con el Espíritu Santo, si nunca has hablado en lenguas, yo te animo a que lo busques. No porque sea necesario para la salvación, sino porque Dios tiene más para ti, porque Dios quiere empoderarte, porque Dios quiere usarte de manera sobrenatural. ¿Cómo lo buscas? Con hambre, con sed, con persistencia. Lucas 11, versos 11 al 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios quiere darte el Espíritu Santo. No tengas miedo, no pienses que vas a recibir algo malo. Si tú le pides a Dios con sinceridad, Él te va a dar lo que es bueno, Él te va a dar lo que necesitas. Pero también quiero anuncios. No busquen las lenguas por curiosidad. No busquen las lenguas para sentirse superiores. No busquen las lenguas para presumir. Busquen las lenguas porque quieren más de Dios, porque quiero servirle mejor, porque quieren tener poder para ser testigos de Jesús. Y si Dios te da el don de lenguas, úsalo sabiamente. Úsalo en tu vida privada de oración. Úsalo para edificarte. Y si Dios te usa en el culto público, asegúrate de que haya interpretación. Asegúrese de que haya orden. Asegúrate de que Cristo sea glorificado. Ahora bien, también quiero hablar a los que ya tienen el don de lenguas, pero lo han estado usando mal. Hay algunos que han usado las lenguas para llamar la atención. Hay algunos que han usado las lenguas para dividir. Hay algunos que han usado las lenguas sin amor, sin sabiduría, sin madurez. Si ese eres tú, hoy es el día para arrepentirte. Hoy es el día para pedir perdón. Hoy es el día para decir: Señor, perdóname por haber abusado de tu don. Perdóname por haber causado confusión. Perdóname por haber puesto mi orgullo por encima de tu gloria. Porque, hermanos, los dones son santos, los dones son preciosos, los dones son poderosos y debemos tratarlos con reverencia, debemos tratarlos con respeto, debemos tratarlos con temor de Dios. Y también quiero hablar con los líderes, a los pastores, a los que están a cargo de las congregaciones. No tengan miedo del Espíritu Santo. No traten de controlar todo al punto de apagar al Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5, verso 19 dice: no apaguéis al Espíritu, pero tampoco permitas el desorden. Mantengan el equilibrio, enseñen, corrijan, guía al pueblo de Dios en sabiduría. He visto pastores que tienen tanto miedo de perder el control que no permiten ninguna manifestación del Espíritu. Y he visto pastores que permiten cualquier cosa en nombre de la libertad espiritual. Ambos equivocados están. Necesitamos líderes que conozcan la palabra, que caminen en el Espíritu y que puedan discernir entre lo genuino y lo falso.
Hermanos, el don de lenguas es real, es bíblico, es para hoy, pero debe ser usado correctamente, con orden, con amor, con sabiduría. Y cuando se usa correctamente, es una bendición tremenda para la iglesia. He visto personas transformadas después de ser bautizadas con el Espíritu Santo. He visto tímidos se convirtieron en valientes testigos. He visto débiles recibir fuerza sobrenatural. He visto derrotados levantarse en victoria. Porque hay poder en el Espíritu Santo, hay poder en los hechos, hay poder en la llenura. Y no es un poder que viene de nosotros, es un poder que viene de arriba, es un poder que viene del cielo, es el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos. Efesios 1, verso 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Ese poder está disponible para ti. Ese poder está disponible para mí. Ese poder está disponible para la iglesia, pero tenemos que buscarlo, tenemos que desearlo, tenemos que pedirlo. Y cuando lo vamos a recibir, tenemos que usarlo para la gloria de Dios, no para nuestra gloria, no para nuestra fama, no para nuestro ego, sino para extender el reino de Dios, para salvar almas perdidas, para sanar a los enfermos, para liberar a los cautivos, para proclamar el evangelio con poder. Porque eso es lo que el mundo necesita. No necesita religión muerta, no necesita tradiciones vacías, no necesita ceremonias sin poder. El mundo necesita ver el evangelio demostrado en poder. El mundo necesita ver a Jesús vivo en su iglesia. Y eso es lo que pasó en el libro de Hechos. La iglesia primitiva no solo predicaba el evangelio, demostraba el evangelio, hacían señales, hacían prodigios, hacían milagros, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque había poder, porque había unción, porque el Espíritu Santo se estaba moviendo, y nosotros necesitamos eso mismo hoy. Necesitamos un derramamiento fresco del Espíritu Santo. Necesitamos un avivamiento. Necesitamos que Dios se mueva en nuestras iglesias de una manera poderosa. Pero eso no va a venir si seguimos limitando a Dios. Eso no va a venir si seguimos rechazando los dones. Eso no va a venir si seguimos poniendo nuestra teología por encima de la experiencia con Dios. Necesitamos abrir nuestros corazones. Necesitamos abrir nuestras mentes. Necesitamos decir: Señor, aquí estoy. Úsame, lléneme, empodérame. Y cuando Dios lo haga, cuando Dios te llene, cuando Dios te bautice con su Espíritu, prepárate, porque tu vida va a cambiar, tu ministerio va a cambiar, tu testimonio va a cambiar, porque ya no serás tú, será Cristo en ti, será el Espíritu Santo trabajando a través de ti. Gálatas 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que significa estar lleno del Espíritu, que ya no vivo yo, que Cristo vive en mí, que mi vida no es mía, que mi vida es de Él, que todo lo que hago es para su gloria, que todo lo que digo es para su honra, que todo lo que soy es para su servicio. Y cuando vivimos así, los hechos fluyen naturalmente, porque no estamos buscando los dones por los dones, estamos buscando a Dios, y cuando buscamos a Dios, Él nos da todo lo que necesitamos. Él nos equipa, Él nos capacita, Él nos unge. Hermanos, yo no quiero una iglesia dividida por el tema de las lenguas. No quiero una iglesia donde algunos se sientan superiores porque hablan en lenguas y otros se sientan inferiores porque no. Eso es carnalidad, eso es orgullo, eso no es de Dios. Lo que quiero es una iglesia unida en el amor de Cristo, una iglesia donde cada uno usa sus dones para edificar a los demás, una iglesia donde hay diversidad, pero hay unidad, una iglesia donde el Espíritu Santo es libre de moverse, pero hay orden y respeto. Primera de Corintios 12, versos 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones,
pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Diversidad de hechos, pero el mismo Espíritu. Diversidad de ministerios, pero el mismo Señor. Diversidad de operaciones, pero el mismo Dios. Somos diferentes, tenemos hechos diferentes, pero servimos al mismo Dios. Y todos somos importantes, todos somos necesarios, todos tenemos un propósito. El que habla en lenguas no es más espiritual que el que no habla. El que profetiza no es más importante que el que sirve. El que enseña no es más valioso que el que da. Todos somos parte del mismo cuerpo. Todos somos importantes. Todos somos necesarios. Y lo que nos une no son los dones. Lo que nos une es Cristo. Lo que nos une es el amor. Lo que nos une es la cruz. Lo que nos une es la sangre de Jesús. Eso es lo que importa. Eso es lo esencial. Eso es lo que nunca debemos perder de vista. Entonces, hermanos, mi llamado hoy es a que seamos una iglesia equilibrada, una iglesia que no rechaza los dones, pero que tampoco los abusa. Una iglesia que busca el poder del Espíritu Santo, pero que mantiene el orden de la palabra. Una iglesia que camina en lo sobrenatural, pero que tiene sus pies en la tierra. Y sobre todo, una iglesia que ama, porque sin amor nada tiene sentido. Sin amor todo es vanidad. Sin amor somos como metal que resuena. Los dones sin amor son ruido. Los milagros sin amor son espectáculo. El poder sin amor es peligroso. Primera de Corintios 13, versos 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Ves la importancia del amor? Puedes tener todos los hechos, puedes hablar lenguas de hombres y de ángeles, puedes profetizar, puedes tener fe para mover montañas, pero si no tienes amor, no eres nada, de nada te sirve. El amor es lo primero, el amor es lo más importante, el amor es lo que permanece. Primera de Corintios 13, verso 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, cuando hables en lenguas, hazlo en amor. Cuando profetes, hazlo en amor. Cuando sirvas, hazlo en amor. Cuando enseñes, hazlo en amor. Porque el amor nunca deja de ser. El amor edifica, el amor une, el amor transforma. Y déjame decirte algo más. Si tú tienes problema con alguien en la iglesia porque él habla en lenguas y tú no, o porque tú hablas en lenguas y él piensa que está mal, eso es un problema de falta de amor. Eso es un problema de orgullo. Eso es un problema de carnalidad. Romanos 14 trata exactamente de esto, de las diferencias entre hermanos, de las cosas que unos hacen y otros no. Y Pablo dice en el verso 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y en el verso 3, el que viene no menosprecie al que no viene, y el que no viene no juzgue al que viene, porque Dios le ha recibido. ¿Ves el principio? Sin juicios, sin menospreciaciones, sin condensaciones. Recibe, ama, acepta, porque Dios ha recibido a tu hermano, porque Dios ama a tu hermano. Y si Dios lo ama, ¿quién eres tú para rechazarlo? Entonces, si tu hermano habla en lenguas y tú no lo juzgues. No pienses que es un fanático, no pienses que estás engañado, déjalo en las manos de Dios. Y si tú hablas en lenguas y tu hermano no lo menosprecies, no pienses que es menos espiritual, no pienses que le falta algo, déjalo en las manos de Dios. Porque cada uno
dará cuenta de sí mismo a Dios. Romanos 14, verso 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. No darás cuenta de tu hermano, darás cuenta de ti mismo. Entonces, en lugar de juzgar a otros, examina a ti mismo. En lugar de criticar a otros, trabaja en tu propia santidad. Y si hay algo que he aprendido en mis años de ministerio, es esto: Dios trabaja diferente con cada persona. Lo que Él hace contigo no es necesariamente lo que Él hace conmigo. Los dones que Él te da a ti no son necesariamente los dones que Él me da a mí. Y eso está bien, porque Él es soberano. Él hace como le lugar. Primera de Corintios 12, verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere, no como tú quieres. No como yo quiero, como Él quiere. Entonces, si Dios te da el don de lenguas, bendito seas, úsalo para su gloria. Si Dios no te lo ha dado, bendito seas también. Usa los dones que Él te ha dado, porque todos son importantes, todos son necesarios, todos son de valor. Y no caigas en la trampa de pensar que necesitas cierto don para ser usado por Dios, porque eso no es verdad. Dios puede usar cualquiera que esté disponible. Dios puede usar a cualquiera que esté rendido. Dios puede usar a cualquiera que tenga un corazón dispuesto. Mira a los discípulos, eran pescadores, eran personas comunes, no tenían educación formal, no tenían títulos teológicos, pero tenían algo más importante: tenían hambre de Dios, tenían disponibilidad, tenían obediencia, y Dios los usó para cambiar el mundo. Hechos 4, verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué hacían diferentes? Que había estado con Jesús. No hay nada que hacer, no su educación, que había estado con Jesús. Y eso es lo que tú necesitas: estar con Jesús, pasar tiempo en su presencia, conocerlo íntimamente, porque cuando estás con Jesús todo cambia. Tu forma de pensar cambia, tu forma de hablar cambia, tu forma de vivir cambia, porque Él te transforma, porque Él te moldea, porque Él te hace nuevo. Segunda de Corintios 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Esa es la obra del Espíritu Santo: transformarte, cambiarte, hacerte más como Jesús. Y los dones son parte de esa transformación, pero no son el fin. El fin es Cristo, el fin es ser como Él, el fin es reflejar su imagen. Entonces, hermanos, mi pregunta para ustedes hoy es esta: ¿qué estás buscando? ¿Estás buscando dones o estás buscando al dador de los dones? ¿Estás buscando poder o estás buscando al que tiene todo poder? ¿Estás buscando experiencias o estás buscando una relación? Porque puedes tener todos los hechos del mundo y estar vacío por dentro. Puedes hablar en lenguas, puedes profetizar, puedes hacer milagros y estar alejado de Dios. Porque los dones son dados por gracia. Los dones no dependen de tu santidad. Los hechos no dependen de tu madurez. Pero el fruto del Espíritu sí depende de tu relación con Dios. Gálatas 5, versos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto. Ese es lo que demuestra que estás caminando con Dios. Y déjame decirte algo: prefiero un creyente que no habla en lenguas, pero que tiene el fruto del Espíritu, que un creyente que habla en lenguas, pero no tiene amor, no tiene paz, no tiene paciencia, no tiene mansedumbre. Porque el fruto es más importante que los dones, el carácter es más importante que los milagros. Pero lo ideal es tener ambos: ten el fruto y ten los hechos.
tener carácter y tener poder, tener santidad y tener unción. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que la iglesia necesita. Y para tener ambos necesitas dos cosas. Primero, necesitas una relación íntima con Dios, tiempo en oración, tiempo en su palabra, tiempo en su presencia. No puedes desarrollar el fruto del Espíritu si no pasas tiempo con Él. Es imposible. El fruto viene de la comunión. Y segundo, necesitas buscar los hechos. Primera de Corintios 12, verso 31. Procurad pues los dones mejores. Procuración, búsquenlos. No esperen a que caigan del cielo. Búsquenlos con hambre, búsquenlos con deseo, búsquenlos con fe. Y cuando los reciban, úsenlos con responsabilidad, úsenlos con sabiduría, úsenlos para edificar, no para destruir, no para dividir, no para exaltarse, sino para glorificar a Jesús, para bendecir a otros, para extender el reino de Dios. Ahora quiero estar muy claro sobre algo. Hay quienes dicen que el don de lenguas es la evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo, que si no hablas en lenguas, no has sido bautizado con el Espíritu. Yo entiendo esa posición, entendiendo que en el libro de Hechos, cada vez que alguien fue bautizado con el Espíritu, habló en lenguas, pero también necesitamos ser honestos con la Escritura. La Biblia nunca dice explícitamente que todos los que son bautizados con el Espíritu deben hablar en lenguas. Lo que la Biblia sí dice es que las lenguas son una evidencia común. Es lo que pasó en Pentecostés, es lo que pasó con Cornelio, es lo que pasó en Éfeso. Pero Primera de Corintios 12, verso 30 pregunta, ¿hablan todas lenguas? Y la respuesta implícita es no. No todos tienen el mismo don, porque el Espíritu reparte a cada uno como Él quiere. Entonces, ¿cuál es mi posición? Yo creo que las lenguas son una evidencia común del bautismo del Espíritu Santo. Yo creo que cuando estés lleno del Espíritu, es muy probable que hables en lenguas, pero no voy a hacer una doctrina rígida donde digo que si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu, porque eso limitaría a Dios. Eso sería ponerlo en una caja y Dios es soberano, Dios hace como Él quiere, y si Él decide llenar a alguien con su Espíritu sin el don de lenguas, ¿quién soy yo para decir que no es válido? Lo que sí sé es esto. Si tú tienes hambre de más de Dios, si tú buscas el bautismo del Espíritu Santo, si tú pides con fe, Dios te va a llenar. Y muy probablemente hablarás en lenguas, porque esa es la forma más común en que Dios da evidencia de su llenura. Pero no te quedes ahí. No te conformes con una experiencia, no te conformes con un momento emocional. Busca una vida llena del Espíritu, busca una caminata continua en el poder de Dios, porque el bautismo es solo el principio. Después del bautismo viene la vida diaria en el Espíritu. Efesios 5, verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. En el griego, esto es un mandato continuo. Sigan siendo llenos, sigan buscando la llenura. No es una experiencia de una sola vez, es un estilo de vida. Entonces, hermanos, mi exhortación para ustedes hoy es esta: no se quedan satisfechos con donde están, no se conforman con una religión muerta, no se conforman con una fe sin poder. Busquen más, busquen la llenura del Espíritu Santo, busquen los dones, busquen la unción, pero háganlo con la actitud correcta, con humildad, con hambre, con deseo de servir, no para ser vistos, no para ser aplaudidos, no para sentirse superiores, sino para ser más efectivos en el reino de Dios, para ganar almas, para ser discípulos, para transformar vidas. Y cuando Dios te llene, cuando Dios te dé dones, recuerda siempre que no es por tus méritos, no es porque eres especial, no es porque eres más santo, es por gracia, es por misericordia, es porque Dios te ama y quiere usarte. Entonces, camina en gratitud, camina en humildad, camina en dependencia total de Él, porque sin Él nada puedes hacer. Juan 15, verso 5.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada, sin él nada, con él todo. Filipenses 4, verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No en ti mismo, en Cristo, no en tus hechos, en Cristo, no en tu poder, en Cristo. Entonces, la clave no es tener hecha, la clave es estar en Cristo, la clave permanecerá en Él, la clave depende de Él, y cuando haces eso, los hechos fluyen naturalmente, el poder fluye naturalmente, la unción fluye naturalmente, porque no es tu esfuerzo, es su gracia, no es tu habilidad, es su poder, no es tu sabiduría, es su espíritu. Y cuando Él trabaja a través de ti, las cosas imposibles se vuelven posibles. Los milagros suceden, las vidas cambian. He visto a Dios hacer cosas increíbles a través de personas ordinarias. He visto mudos hablar, he visto sordos oír, he visto ciegos ver, he visto demonios salir, he visto enfermedades sanar. ¿Por qué? No porque somos especiales, sino porque servimos a un Dios todopoderoso, y ese mismo Dios quiere obrar a través de ti. Ese mismo Dios quiere usarte, ese mismo Dios quiere llenarte de su poder, pero tienes que estar disponible, tienes que estar rendido, tienes que decir: aquí estoy, Señor, úsame como quieras. Isaías 6, verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviará y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Esa es la respuesta que Dios busca, esa es la actitud que Dios honra. Entonces, hermanos, en este día yo te pregunto: ¿estás disponible? ¿Estás dispuesto? ¿Estás listo para que Dios te use? ¿O todavía tienes miedo? ¿Todavía tienes dudas? ¿Todavía tienes resistencia? Si hay miedo en tu corazón, échalo fuera. Segunda de Timoteo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No tengas miedo del Espíritu Santo, no tengas miedo de tus hechos, no tengas miedo de tu poder. Si hay duda en tu mente, reemplázala con fe. Marcos 11, verso 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrán. Cree, diez fe, confía en Dios. Y si hay resistencia en tu voluntad, ríndete. Romanos 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Preséntate, entrégate, ríndete completamente, porque Dios no puede usar un vaso que no está disponible. Dios no puede llenar un vaso que está lleno de sí mismo. Dios necesita vasos vacíos, vasos rendidos, vasos quebrantados. Y cuando tú te vacías de ti mismo, Él te llena de sí mismo. Y esa llenura es lo que cambia todo. Esa llenura es lo que te da poder. Esa llenura es lo que te hace diferente. Porque ya no vives tú, vive Cristo en ti. Ya no hablas tú, habla el Espíritu a través de ti. Ya no actúas tú, actúa Dios en ti. Y cuando eso sucede, el mundo lo nota, la gente lo ve, el infierno tiembla, porque hay poder, porque hay autoridad, porque hay unción, y esa unción rompe yugos, esa unción liberta cautivos, esa unción transforma vidas. Isaías 10, verso 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción rompe yugos, la unción trae libertad, la unción trae victoria. Entonces, hermanos, no vivan sin unción, no vivan sin poder, no vivan sin la llenura del Espíritu Santo, porque esa es la voluntad de Dios para ustedes. Esa es la provisión de Dios para ustedes. Esa es la promesa de Dios para ustedes. Y antes de terminar,
Quiero orar por aquellos que nunca han sido bautizados con el Espíritu Santo. Quiero orar por aquellos que tienen hambre de más de Dios. Quiero orar por aquellos que quieren ser llenos del poder de lo alto. Si ese eres tú, quiero que cierres tus ojos. Quiero que levantes tus manos. Quiero que abras tu corazón. Y vamos a pedirle al Señor que te bautice con su Espíritu Santo, que te llene de su poder, que te dé dones para servirle. Padre Celestial, vengo delante de ti en el nombre de Jesús. Te doy gracias porque eres un Dios generoso. Te doy gracias porque tú das buenas dádivas a tus hijos. Te doy gracias porque tu deseo es llenarnos de tu Espíritu. Señor, hay personas aquí que tienen hambre. Hay personas aquí que tienen sed. Hay personas aquí que quieren más de ti. Y tu palabra dice que el que tiene hambre será saciado. Tu palabra dice que el que tiene sed beberá del agua de vida. Entonces, Señor, bautiza con tu Espíritu Santo a cada persona que está pidiendo. Llénalos de tu poder, llénalos de tu unción, llénalos de tus dones y dale el don de lenguas para que puedan orar en el Espíritu, para que puedan edificarse, para que puedan servirte con mayor eficacia. Y Señor, también oro por aquellos que ya tienen el don de lenguas, pero lo han usado mal. Perdónalos, Señor, limpianos, enséñanos a usar tus dones con sabiduría, con amor, con orden, que nunca más causemos división, que nunca más causamos confusión, que siempre glorifiquemos tu nombre. Y oro por los líderes, Señor, por los pastores, por los que guían tu pueblo. Dales sabiduría, dales discernimiento, equilibrio de valles. Que sepas cuándo dar libertad al espíritu y cuándo mantener el orden. Que nunca apaguen tu espíritu, pero que tampoco permitas el desorden. Señor, haz de nosotros una iglesia poderosa, una iglesia llena de tu espíritu, una iglesia que camina en lo sobrenatural, pero mantiene los pies en tu palabra. Una iglesia que hace milagros, pero que camina en santidad. Una iglesia que tiene dones, pero que tiene amor. Y que cuando el mundo nos vea, vean a Jesús. Que cuando nos oigan hablar, oigan tu voz. Que cuando vean nuestras obras, te glorifiquen a ti, porque usted es digno, Señor. Tú eres digno de toda gloria, de todo honor, de toda alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén.